Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un nuevo tema, mol y masa molar. Para esto les hice una pequeña presentación. Bueno, ustedes saben que estamos rodeados por una infinidad muy grande de una infinidad de objetos, de sustancias, y bueno, cada objeto, cada sustancia, pues con propiedades o características propias. ¿De qué van a depender esas características? Bueno, de todas las sustancias que nos rodean, porque ustedes saben que, por ejemplo, la ropa con la que nos vestimos o sus características de la ropa son muy distantes a las características que tiene, por ejemplo, un auto o a las características de cierto gas. ¿De qué van a depender esas características? Bueno, pues van a depender de su composición química y también pues de la relación que exista entre los átomos de los elementos que constituyen a esas sustancias. Aquí les tengo dos compuestos distintos que parecieran ser pues muy similares porque están conformados por los mismos elementos químicos, carbono y oxígeno. Tengo al monóxido de carbono y al dióxido de carbono, ¿sí? A pesar de que están conformados por los mismos elementos, son muy diferentes porque la relación que existe entre sus elementos cambia. Acuérdense de la ley de las proporciones múltiples que postuló Dalton, que dice que dos elementos pueden reaccionar en proporciones distintas para formar compuestos pues también distintos. Y estas relaciones se expresan en números enteros pequeños. Por ejemplo, ¿qué relación existe en el monóxido de carbono? ¿Qué relación existe entre los elementos carbono y oxígeno? 1, 1, porque por cada átomo de carbono tengo un átomo de oxígeno. En cambio, el carbono y el oxígeno se pueden combinar de maneras distintas y me puede dar lugar a compuestos también distintos. Por ejemplo, aquí tengo los mismos elementos, pero están combinados de una forma diferente. Por cada átomo de carbono tengo dos átomos de oxígeno. Entonces la relación que existe entre estos dos elementos es 1, 2. Y por tener tan solo relaciones diferentes, pues voy a tener compuestos distintos y también pues propiedades también van a tener distintas, porque por ejemplo el monóxido de carbono es un compuesto muy tóxico. ¿Sí? ¿De dónde lo obtenemos? Bueno, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono los podemos obtener a partir de las reacciones de combustión, de un proceso de combustión, que una reacción de combustión no es más que la interacción de un combustible que puede ser carbono-hidrógeno, materia orgánica, o también puede ser azufre, la interacción que existe entre esta con el oxígeno del aire. Ujú. Y me van a dar por resultado dióxido de carbono, agua y energía. Esto es para una combustión completa, es decir, que tenga yo suficiente oxígeno presente, ¿verdad? Una combustión completa. Y si se fijan que me va a dar energía porque pues esta es una reacción de tipo exotérmica. Acuérdense, las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía. Esto es una combustión completa, pero también puedo obtener combustiones incompletas. De hecho, hay tres tipos de combustiones, pero ahorita solo vamos a ver estas dos. Una combustión incompleta, para que esta se lleve a cabo, pues no debe de haber pues oxígeno suficiente para que se lleve a cabo el proceso y por lo tanto voy a tener como producto, aparte del dióxido de carbono y el agua, también voy a tener monóxido de carbono. Les digo, es un compuesto muy tóxico. Aparte, bueno, ¿de dónde más podemos obtener dióxido de carbono? Ya sabemos, aparte de los procesos de combustión, pues de la respiración, también de los procesos de descomposición. Y bueno, ya sabemos que el dióxido de carbono pues es muy aprovechado por las plantas para llevar a cabo lo que es la fotosíntesis y transformarlo en nutrientes para ellas mismas y también para convertirlo en oxígeno puro. Ujú. Por eso la importancia pues de los árboles, de las plantas. Y bueno, todas las sustancias que nos rodean pues siempre tendemos a medirlas. Por ejemplo, vamos a la tienda y pedimos la leche, ¿en qué unidades de medida? En litros. Si vamos a comprar arroz, lo compramos en kilogramos, es una unidad de medida principalmente, o gramos pues. También la temperatura, utilizamos distintas escalas dependiendo de dónde nos encontramos, porque por ejemplo aquí en México utilizamos mucho los grados Celsius, también, pero también existen los grados Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Ajá. Pero los químicos, ¿cómo le hacen para medir?
¿qué unidades de medida utilizan para los átomos, moléculas y iones? Bueno, Amadeo Avogadro introdujo una unidad de medida útil para los átomos, moléculas y iones y pues es el número de Avogadro o también mol. Y Amadeo Avogadro pues postuló que un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 partículas. O sea, toda esta cantidad que está aquí. ¿Sí? Eh, ¿Qué significa si decimos tengo un mol de átomos de hidrógeno? Significa que tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si yo digo tengo un mol de agua, de moléculas de agua, eso significa que tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Qué es más fácil? ¿Cómo es más fácil expresarnos? ¿Así con mol? ¿Con estas cantidades grandísimas? Bueno, pues con este concepto de mol. ¿Vale? Pero ¿por qué es tan útil el concepto de mol en las mediciones de átomos, moléculas y iones? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Eh, ¿Cómo le haría yo para conocer el número de moles de ciertas sustancias? Si tengo una cierta cantidad de agua y yo quisiera saber, ay, ¿cuántos moles tiene esa cantidad de agua? Pues para eso vamos a introducir un nuevo concepto que se llama masa molar, que es la masa expresada en gramos de un mol de partículas. La masa en gramos de un mol de ciertas partículas, ya sea de un mol de hidrógeno, de un mol de oxígeno, un mol de agua, ¿sale? Y bueno, en su tabla periódica todos los elementos tienen una masa atómica. Por ejemplo, el oxígeno tiene 15.9. ¿Qué es eso? Bueno, eso se refiere a que un mol de átomos de oxígeno, un mol, o sea, 6.022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿cuánta masa tienen? 15.9 gramos. ¿Y por qué todo lo trabajamos en moles en química? Porque así tendríamos como que mediciones mucho más fáciles de manejar. Porque imagínense cuál sería la masa de tan solo un átomo de oxígeno. Sería muy pequeñísima. Entonces, por eso es que todo lo trabajamos y lo manejamos en moles. ¿Sí? Todas las medidas de masa atómica que vienen ahí en su tabla periódica es la masa en gramos de un mol de esa sustancia. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos para calcular la masa molar de un compuesto? Ya sabemos cuál es la masa molar de un átomo, ¿verdad? Porque esa viene en la tabla periódica. Por ejemplo, para el hidrógeno, la masa molar del hidrógeno es como más o menos de 1 gramo por mol, ¿verdad? 1 gramo es la masa de un mol de átomos de hidrógeno. Pero ¿cómo le haríamos para calcular la masa molar de un compuesto? Por ejemplo, aquí tengo a la glucosa. Esto pues no viene ya establecido, para esto hay que, ahora sí que calcularlo, pero es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, aquí en la glucosa, tenemos que ver qué elementos conforman a ese compuesto. En este caso es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y después checar cuántos átomos tiene de ese elemento, en ese compuesto. ¿Cuántos átomos hay de carbono? 6. ¿Cuántos átomos hay de hidrógeno? 12. ¿Cuántos átomos hay de oxígeno? 6. Entonces lo que tenemos que hacer nada más va a ser multiplicar el número de átomos de cada elemento que conforman ese compuesto por su masa atómica, que viene en la tabla periódica. Para el carbono, su masa atómica es 12. Entonces vamos a multiplicar para el carbono 12 por 6. ¿Sí? 72. Para el hidrógeno, su masa atómica es 1. 1 por 12, 12. Para el oxígeno es casi 16, 15.9 por 6. Y me da 95.4. Y para saber ya la masa de todo el compuesto, pues nada más sumo todo. 72 más 12 más 95.4 me da 179.4 gramos. Pero 179.4 gramos de un mol de esta sustancia, ¿sale? Porque todo lo estamos manejando en moles, ¿sale? 179.4 gramos de un mol, un solo mol de glucosa. Pero ahora, bueno, con esto nosotros podemos calcular la masa molar, ¿sí? La masa, los gramos de cierto compuesto. Pero ¿cómo le haría yo si quisiera saber lo contrario?
conocer la cantidad de gramos de cierto número de moles de una sustancia. O sea, conocer los gramos a partir de los moles. Y yo digo, aquí tengo 5 gramos, 5 moles de agua. ¿Cuántos gramos son? Bueno, para esto también muy sencillo. Aquí hay un error, ¿eh? Son 5 aquí. ¿Cuántos gramos hay en 5 moles de glucosa? ¿Cuántos gramos? Si yo digo, tengo 5 moles de glucosa, ¿cuántos gramos tengo? Bueno, pues aquí basándonos en el ejemplo anterior, ya sabemos que un mol de glucosa equivale a 179.4 gramos. Un mol de glucosa es igual a 179.4 gramos. 5 moles, ¿cuántos gramos tiene? Pues nada más es una regla de 3. Multiplico 5 por 179.4 entre un mol. Y bueno, con esta regla de 3, pues eliminamos moles, unidades que son iguales y que se dividen, se van. Moles sobre moles, se van. Y nada más me quedan gramos. 5 por 179.4 entre 1 me da 897 gramos. ¿Sí? ¿Cuántos gramos hay en 5 moles de glucosa? Gramos, 897 gramos. Entonces, de este problema, pues, se puede desprender esta fórmula, que los moles son igual a la masa de la muestra expresada en gramos sobre la masa molar de la muestra. Y la masa molar, sus unidades son gramos mol. Las masas molares, acuérdense, se encuentran en unidades de gramos sobre mol. ¿Sí? Y bueno, ya con esto, pues, con esta fórmula, gramos sobre gramos se van y me quedan puros moles, ¿verdad? Moles. Aquí está ya la misma fórmula, pero pues más abreviada, ¿sale? Más pequeña. Entonces, ya para finalizar, ¿qué aprendí? Bueno, supe lo que es el concepto de mol, es el número de Avogadro, que un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 partículas, y su aplicación, pues que se nos haga más fácil los cálculos y el manejo de las sustancias, como los átomos, moléculas y iones, ¿verdad? Es más fácil expresar o medir las sustancias en términos de moles que en solo simple unidades, en lugar de partículas, pues. También conocimos lo que es la masa molar, que son los gramos que tiene cierta sustancia, un mol de cierta sustancia, ¿sale? Masa molar, gramos por mol, ¿sí? Los gramos que tiene o la masa en gramos de un mol de cierta sustancia, ¿sale? De un mol. La diferencia entre masa de un átomo y de un compuesto, acuérdense, la masa de un átomo ya viene ahí en la tabla periódica, y compuesto, la masa molar de un átomo ahí viene en la tabla periódica, y pues la de un compuesto pues la calculamos, nada más multiplicando su masa molar de ese átomo por su número de átomos en ese compuesto. Y por último aprendimos a calcular pues los moles y los gramos de una sustancia. Los moles los calculamos a partir de los gramos y los gramos a partir de los moles, ¿sí? Y bueno, aquí les dejo algunos ejercicios para que practiquen.